muchas gracias por acompañarnos esta noche de martes 1 de julio. Ya arrancó este mes, la segunda mitad del año 2025. Vaya año en todos los sentidos. Gracias por sus primeros comentarios, sus primeros saludos, su primer superchat. Nuevo mes, más superchats esperados. Castigador, por supuesto, Rodolfo Salas, Gerardo Meléndez, Luz María Martínez, Luz Clara y quienes se vayan uniendo. También Alberto Chávez, bienvenidos y gracias por sus likes. Bueno, nos vamos pues con la información en cuestión de migración. El día de hoy, martes 1 de julio, el presidente Donald Trump pues ya inauguró junto con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y también acompañado de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, que se ha encargado de esta política antimigratoria, el centro de detención para migrantes allá en esa entidad en Florida. Lo decidió nombrar Alligator Alcatraz, que espera que cuente con jueces de inmigración in situ para acelerar las deportaciones. Pero esto no es lo particular. DeSantis, el gobernador de Florida, declaró lo siguiente: estamos ofreciendo a nuestra Guardia Nacional y a otros miembros de Florida para que actúen como jueces de inmigración. Estamos trabajando con el Departamento de Justicia para obtener las aprobaciones. Pero les decía, el tema de acelerar las deportaciones es lo de menos respecto a la particularidad de este centro migratorio. Hace unas semanas aquí en Dos con Todo les habíamos adelantado precisamente una información de Alfonso López que se estaba haciendo este centro de detención en medio de la humedad de los Everglades, uno de los más grandes de Estados Unidos, poblado por caimanes. De esa manera, el gobernador republicano de Florida indicó que los migrantes que sean trasladados al centro serán juzgados en 1 o solo 2 días y además deportados inmediatamente, acelerando todo el proceso y pues justamente bajo custodia de estos animales caimanes. DeSantis recibió a Trump cuando el mandatario aterrizó a las 10:30 hora local en este nuevo centro migratorio ubicado en un aeropuerto abandonado a unos 70 kilómetros al oeste de Miami, Florida. El presidente también, les decía, llegó acompañado de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Ahora, al inicio del espacio les decía que respecto a esta inauguración, el presidente Donald Trump hizo declaraciones bastante lamentables, las cuales voy a leer. Dice: no siempre se tienen tierras tan hermosas y seguras. Tenemos muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes. No hay que pagarles tanto. Alligator Alcatraz tiene capacidad para detener a 5,000 migrantes y está ubicado en un paraje natural repleto de humedales de alto valor ecológico por la fauna y la vegetación que lo rodean, incluyendo pues estos caimanes que van a estar custodiando este centro de detención para migrantes, cuyo fin es deportar masivamente y sobre todo de manera rápida. Pues Dul, otra lamentable declaración del presidente Donald Trump que abona a este discurso antimigrante que tiene desde su primera gestión y que hemos visto mucho más constante en estos primeros meses de su administración. Y también se registraron este día intercambios de su ex amigo, bueno, de Elon Musk, del expresidente de Estados Unidos. Bueno, Elon Musk, ex amigo del presidente de Estados Unidos. Bueno, Trump sugirió hoy martes que el Departamento de Eficiencia Gubernamental podría recortar los subsidios a las empresas de Elon Musk, director ejecutivo de Tesla. Esto para ahorrar dinero, mientras que Musk renovó sus críticas a este proyecto de ley de Donald Trump. Un proyecto que él ha descrito como grande y hermoso y que incluye exenciones fiscales y reducciones de gastos. Lo que Donald Trump escribió hoy en su red social Truth Social es lo siguiente: Elon podría recibir más subsidios que cualquier otro ser humano en la historia, por mucho y sin subsidios. Elon probablemente tendría que cerrar el negocio y volver a su país, Sudáfrica. No más lanzamientos de cohetes, satélites o producción de autos eléctricos, y nuestro país se ahorraría una fortuna. Quizás deberíamos pedirle a las autoridades que le echen un vistazo a esto. Se ahorraría mucho dinero. Eso es lo que dijo el presidente Donald Trump en su red social Truth Social. Y las declaraciones pues se registran justo cuando Elon Musk amenazó con que los legisladores que apoyen este proyecto de ley de Trump
corren el riesgo de perder las elecciones primarias del año que viene. Elon Musk escribió en su red social X: a cada miembro del Congreso que hizo campaña sobre la reducción del gasto público y luego votó inmediatamente a favor del mayor aumento de la deuda de la historia, debería caérsele la cara de vergüenza. Perderán sus primarias el próximo año, aunque sea lo último que haga en esta tierra. Eso es lo que está declarando Elon Musk. También dijo que apoyará al congresista republicano Thomas Massie de Kentucky, a quien Trump ha criticado por votar en contra del proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Y sí llama la atención porque desde que Elon Musk se retiró del Departamento de Eficiencia Gubernamental en mayo, ha atacado constantemente este proyecto de ley de Donald Trump y destaca porque este empresario donó muchísimo dinero en la campaña de Donald Trump y ahora ya se acusan en Twitter y Truth Social. Millones de dólares donó el empresario más rico del mundo para la campaña presidencial de Trump. Y particularmente, de acuerdo con Trump, Musk está criticando su, como le dice, gran y hermosa ley fiscal por los subsidios en torno a autos eléctricos que va a retirar esta ley y que beneficiaba a Tesla, una de sus principales empresas. Bueno, pues más allá de lo que diga Musk, ya se aprobó esta ley y aquí en México lo que más prendió las alarmas fue el tema de que se podía implementar un impuesto importante a los envíos de remesas. Tanto preocupó que hubo un grupo de senadores que viajó a Washington para tratar de negociar con los legisladores estadounidenses, incluyendo la compañía del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Bueno, pues después de esas negociaciones lograron que la primera Cámara de Representantes redujera la propuesta de 5% a 3.5%, pero hoy hay buenas noticias entre comillas respecto a ese 5%, porque al final quedó solo el gravamen de 1%. Este martes el Senado de Estados Unidos aprobó la gran y hermosa ley, así llamada por el propio presidente Donald Trump y mandada por él, que entre otras cuestiones incluye un impuesto de 1% al envío de remesas enviadas desde trabajadores de allá de Estados Unidos hacia generalmente sus estados de origen, a sus familiares. El presidente Donald Trump justificó esta medida como parte de su plan para financiar el incremento del gasto en seguridad fronteriza. También afirmó que no afectaría a los buenos trabajadores, sino a los que se aprovechan del sistema. Ese fue su argumento. Analistas y organizaciones alertaron que este impuesto de 1% al envío de remesas podría tener un impacto directo en millones de familias que dependen de esos recursos, particularmente en México y Centroamérica. Por ejemplo, de acuerdo con el Centro Monetario, el CEMLA, ¿quiénes son los estados que por remesas más, y los ingresos por remesas como porcentaje del PIB en los estados? Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit, Guanajuato, Morelos, Hidalgo. Esos son los estados que más se verían afectados, pero se sabe que se envía a nivel nacional estos apoyos. Bueno, se verían afectadas esas familias y esta iniciativa contempló además un paquete fiscal que va a añadir 3.3 billones de dólares al déficit en 10 años, según estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso. El Senado dio finalmente su visto bueno a este proyecto. Estaba un poco empantanado porque no había acuerdos entre algunos senadores, incluyendo del partido de Donald Trump, el republicano. Y pese a empatar con 50 votos a favor y 50 en contra, en este caso es el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el encargado de desempatar esto y obviamente votó a favor de la ley hermosa de Trump. Y Dul, también hay información sobre las remesas y los últimos datos que da a conocer el Banco de México. Se sabe que los ingresos a México por remesas provenientes del extranjero se ubicaron en 5.360 millones de dólares en mayo, lo que significó un descenso anual de 4.6%. Esa es información que da a conocer el día de hoy el Banco Nacional de México. La caída se registra a la par justamente de que el presidente de Estados Unidos, ya les informábamos, ha acelerado estas redadas antimigrantes
y justo en el marco de la discusión en el Senado de aplicar este impuesto al envío de dinero al extranjero del 1%. El Banco de México detalló que las remesas derivaron en 13.9 millones de transacciones, con un envío promedio de $385. En un comunicado detalló lo siguiente: de esta manera, en mayo del 2025 los ingresos por remesas exhibieron una disminución anual de 4.6%, resultado neto de un descenso de 5.7% en el número de envíos y de un incremento de 1.2% en el monto de la remesa promedio. También informó que el monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero-mayo del 2025 resultó de $24.375 millones, inferior a los $25.120 millones registrados en el mismo lapso del 2024, y que implicó una caída anual del 3.03%. Eso es lo que informa el día de hoy el Banco de México. Y ayer nosotras les decíamos que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que tienen contemplado reembolsar a través de la tarjeta financiera para el bienestar el 1% del impuesto que se comenzará a aplicar a las remesas enviadas en efectivo por las y los paisanos desde Estados Unidos, y también dijo que se darán más detalles esta semana. Entonces, en ese contexto es que se dan a conocer el día de hoy estos datos del Banco de México de la caída del 4.6% en mayo de las remesas recibidas aquí en México. Pues ahí está, y ojo justo con los estados que más reciben remesas. Sigo saludando a los que se siguen uniendo. Ya llegó María Luisa Álvarez Montaño, dice muy buenas noches, presente como siempre, la chihuahueña. Aclaro que así se pone ella, la otra vez me dijeron que ese no es el gentilicio. Ojalá no se vaya a volver en su contra esa cárcel con caimanes, porque Trump no es una blanca paloma. Por acá también ya llegó María Ávila, quedamos menos, luego dice que se va, pero siempre se queda. Entonces, gracias. Continuamos con la información. Ya nos pasamos a temas aquí de México, particularmente fiscales, adeudos fiscales de grandes empresas. Bueno, ustedes saben que la ministra Lenia Batres pues ha estado transparentando este tema de adeudos fiscales, por ejemplo, de Electra, de Grupo Salinas, o bien de Movistar. También está en un pendiente de adeudo de impuestos al SAT. Bueno, la ministra Lenia Batres había propuesto que este tipo de adeudos fiscales de grandes empresas se discutiera de manera pública en transmisiones, por ejemplo, del canal de la Suprema Corte, pero no solo en las salas de la Suprema Corte, que son 2, sino en el Pleno, donde participan los todavía 11 ministros. Bueno, esta propuesta fue rechazada. Las únicas 2 ministras que votaron a favor de que pues en el Pleno y a nivel transparente se supiera la resolución de asuntos de empresas que deben impuestos al SAT, solo votó a favor, obviamente, la ministra Batres, que lo propuso, y me llama la atención la ministra Margarita Ríos Farjat. Recuerden que ella, antes de ser ministra, precisamente fue titular del SAT en el primer inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ella, pues justamente desde el SAT vio la lista de grandes contribuyentes que no pagan al fisco y con ello no contribuyen al erario, que se puede destinar, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, no solo a programas de bienestar, sino sector salud, educación y obras de infraestructura. Bueno, como tal, en un comunicado la ministra Batres señaló al respecto: con esta resolución se mantendrá en la opacidad la discusión de los litigios fiscales, pues las salas, en contravención con el artículo 94 constitucional, resuelven la totalidad de asuntos en sesiones privadas. De hecho, pues esta misma sesión no se pudo ver en transmisión. Cabe mencionar que se trata del 95% de los juicios que se ingresan a la Corte, solo el 5% se resuelve de manera pública en las sesiones ya del Pleno. Bueno, ahí sí se sesionaron en Pleno. Pero la semana pasada la segunda sala tenía que precisamente sesionar respecto al caso de adeudo de Movistar. Movistar compró Pegasus en 2002 y entonces tenía que pagar más de 4,000 millones de pesos en impuestos. Pero aplicó el modus operandi, por ejemplo, de Grupo Salinas, de ampararse y ir pateando el balón
para alargar al momento de tener que pagar. Todo esto con tribunales y despachos de abogados. Entonces, el ministro Lainez Potisek fue el que propuso pues una devolución, una deducción fiscal a Movistar, y ya iban a discutir esta propuesta de este proyecto del ministro Lainez Potisek en la segunda sala, sin ser transparentado porque no era en el pleno. Y pues lo que hizo la ministra Lenia Batres al formar parte de esa segunda sala fue no asistir, y entonces no hubo quórum y de momento no se discutió este tema, que era justo el que le preguntaban esta mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues justamente esta segunda sala no solo tiene el pendiente de adeudo fiscal de Movistar o de Electra. De acuerdo con datos de la ministra, que también cita datos del SAT, son 14 proyectos de expedientes fiscales en los que están en juego 47.435 millones de pesos, es decir, grandes empresas o grandes consorcios que deben impuestos y que no lo han hecho, porque algunos aplican esto de con litigios ir alargando el pago, como lo vimos con Grupo Salinas, como lo estamos viendo con Movistar, pues no lo pagan. Entonces, en vez de que los recursos públicos cuenten con 47.435 millones de pesos que podrían repartirse en programas de bienestar o en otros sectores importantes para derechos humanos, pues están pateando el balón. Por eso decía la ministra Lenia Batres que era importante que por lo menos se publicitara en transmisiones en vivo el argumento de los ministros para darles deducción fiscal o pues justamente condonarlos. Entonces, precisó, después de una discusión de hora y media sobre este tema, el Pleno resolvió no asumir su competencia para resolver los 15 asuntos fiscales con proyecto elaborado pendientes en las dos salas. Pues ahí está de las últimas decisiones de la actual composición de la Suprema Corte, todavía 11 ministros bajo la presidencia de la ministra presidenta Norma Piña. Y un último dato, perdón. En general son 65 asuntos relacionados con cuestiones fiscales, y estos 65 asuntos, por petición del SAT y de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, se van a empezar a discutir hasta que la otra Suprema Corte tome posesión a partir de septiembre, es decir, ya los 9 ministros, incluyendo el ministro presidente Hugo Aguilar, pero también las 3 ministras que fueron electas en la elección judicial. Pues otro pendiente que está ahí en la Corte. Y nos vamos también a otro tema en Chihuahua, un tema del que no les hablamos el día de ayer, pero ya tenemos actualización del fiscal de Chihuahua. El fiscal de Chihuahua, César Jauregui Moreno, se reunió con grupos de familias que tienen la inquietud de que sus seres queridos se encuentren entre los 383 cuerpos hallados sin incinerar en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, entre ellos 4 menores de edad. El fiscal estatal informó en rueda de prensa que hay 2 personas detenidas sujetas a prisión preventiva. Se trata de José Luis y Facundo, de 39 y 64 años de edad, respectivamente, y son identificados como un empleado y el propietario. Se encuentran detenidos y fueron detenidos después de una orden de aprehensión. Se les formularon cargos por delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad. Será el 4 de julio cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso. El fiscal de distrito en la zona norte, Carlos Manuel Salas, también añadió que se está solicitando una pena de hasta 17 años de privación de la libertad para estos 2 trabajadores. El jueves 26 de junio, policías recibieron el reporte de que en un predio de la colonia Granjas Polo Gamboa en Ciudad Juárez se localizaron varios cuerpos sin vida, por lo que al intervenir y revisar la escena, personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses encontró que se trataría de un lugar dedicado a la cremación de cuerpos. Este crematorio, llamado Plenitud, prestaba servicio a funerarias locales, quienes a su vez subcontrataban el servicio de cremación. Las funerarias de Ciudad Juárez son Luz Divina, Protecto Deco, Del Carmen, Latinoamérica y Amor Eterno. Simón, justo a partir de que se informó sobre el nombre de estas funerarias,
familiares que habían requerido este servicio para sus seres queridos les prendieron las alarmas y acudieron a las autoridades de Ciudad Juárez para determinar si algunos de estos cuerpos encontrados pues en este crematorio sin permisos actualizados pues pertenecían a algunos de sus familiares. El fiscal de Chihuahua explicó que todas las habitaciones de este crematorio que componen el inmueble tenían cuerpos apilados y los cuales ya estaban embalsamados, pero también hay reportes periodísticos de que estos cuerpos ya estaban en estado de descomposición e incluso pues algunos comidos por ratas y por gusanos. El director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, explicó que son un total de 383 cuerpos, de los cuales 218 son hombres, 149 mujeres y 16 indeterminados precisamente por su estado de descomposición. En ese caso se realizará trabajo de laboratorio que permita encontrar elementos a través de antropología. Algunos cuerpos provenían de hospitales, esto lo determinaron porque portaban alguna etiqueta en la que refiere el nombre y en algunos casos el número de seguridad social, lo cual va a ayudar a la identificación por parte de autoridades y familiares. También se detectaron en 4 cuerpos elementos que podrían ser individualizados, por ejemplo, tatuajes o trabajos dentales. El fiscal general planteó sobre este hecho que estas 2 personas detenidas sigan su proceso en prisión preventiva, a efecto de garantizar que puedan solventar no solo el daño económico que les hicieron a muchas familias, sino también ver en qué términos se plantea la reparación del daño para muchos de ellos que están siendo revictimizados en su dolor, que de cierta forma ya habían cerrado porque ahora tienen la duda de si son sus familiares. Finalmente, el fiscal de Chihuahua manifestó que se está ante un acontecimiento bastante grave, por lo que se hará una investigación integral a fin de lograr la identificación de los más de 300 cuerpos hallados luego de una denuncia anónima. Pues Dul, esa es la información, la última que da a conocer la Fiscalía sobre la detención de este empleado y el dueño. Entonces les seguiremos informando de más detalles. Mientras les agradezco aquí por sus comentarios, por dejarnos sus likes para llegar a más personas. David Bravo nos manda saludos, también Hugo González, Topolino Medina, Gerardo y María Ávila, gracias. Pues ya les decíamos, Dul, que les preparamos en el Con Todo del día de hoy información sobre el Aeropuerto Internacional de Texcoco que defendió recientemente el expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces vamos a una breve pausa y regresamos con esta información. Siete días. El programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire. El expresidente Enrique Peña Nieto presentó en 2014 el Aeropuerto Internacional que se construiría en Texcoco y lo describió como una obra emblema del México moderno. Sin embargo, en 2018 fue cancelado y ya desde entonces se informó de distintas irregularidades que mancharon esta construcción. Les damos más detalles en el siguiente Con Todo.
aeropuerto internacional que se construiría en Texcoco, en el Estado de México, fue presentado por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2014 como una obra trascendental, un emblema del México moderno. Pero ya para el 2018, cuando se anunció su cancelación, acumulaba críticas, observaciones por el sobrecosto, el atraso en obras, por las licitaciones y también por el impacto ambiental. A casi 7 años de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM, el exmandatario Peña Nieto aseguró que sigue sin comprender qué motivó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a suspender la obra. En la serie documental Texcoco, la decisión del presidente, Peña Nieto dijo lo siguiente: ahí yo me quedo con la incógnita de qué le lleva o qué le motiva, es decir, a López Obrador, a tomar esa decisión. Porque sé que al interior de su administración había voces que estaban por impulsar, mantener la construcción del aeropuerto. Bueno, lo hemos conocido públicamente. El que fue secretario de Hacienda ha hecho revelaciones públicas señalando que él estaba a favor de que el proyecto se continuara. Eso fue lo que dijo el expresidente Peña Nieto en esta serie documental Texcoco, la decisión del presidente. Por eso es importante recordar cómo se planteó en un inicio el proyecto de este aeropuerto internacional en Texcoco y qué realmente ocurrió. Cuando el expresidente informó de esta construcción en septiembre del 2014, reconoció que se trataba de un proyecto transeccional, es decir, no concluiría en su gobierno, y pues ya veríamos los primeros resultados hasta después. La primera etapa contemplaba 3 pistas de uso simultáneo para transportar a más de 50 millones de personas y una segunda fase contaría ya con 6 pistas para atender a 120 millones de pasajeros anuales. Vamos a escuchar cómo describió en ese entonces, septiembre del 2014, el expresidente Peña Nieto este proyecto que estuvo a cargo de los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero. Para superar este desafío, no podía haber respuestas temporales, parciales o incompletas. Al contrario, era imprescindible actuar con visión de largo plazo. Por ello, desde el primer día de esta administración, ordené realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la mejor opción de un nuevo aeropuerto. Con este objetivo, se solicitó a expertos y especialistas realizar investigaciones técnicas y análisis de factibilidad financiera y de rentabilidad social a fin de encontrar las alternativas más adecuadas. Como resultado de estos estudios, se concluyó que el lugar idóneo para desarrollar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es la zona contigua al aeropuerto actual. Una vez identificada la ubicación, se convocó a los arquitectos nacionales e internacionales más reconocidos para que presentaran sus proyectos. Sus propuestas fueron evaluadas y calificadas por expertos bajo distintos criterios, incluyendo el económico, el arquitectónico, el urbano, el ambiental y el logístico. Además, se valoró el impacto positivo de cada propuesta para el desarrollo social de las comunidades vecinas al nuevo aeropuerto. El resultado fue la elección del prestigiado despacho de Norman Foster en el Reino Unido y de su socio mexicano Fernando Romero, quienes tendrán la responsabilidad de hacer realidad este gran proyecto nacional. Por su magnitud, diseño y beneficio social, el nuevo aeropuerto será una obra trascendental, emblema del México moderno. Como aquí se ha dicho, y como ocurre en los grandes aeropuertos del mundo, como el de Hong Kong, Múnich o Seúl, su desarrollo se realizará en etapas y tomará años llevarlo a su máxima capacidad. La primera etapa contempla 3 pistas de uso simultáneo para transportar a más de 50 millones de personas, mientras que en su segunda fase contará con un total de 6 pistas para atender a 120 millones de pasajeros anuales. Estoy consciente de que se trata de un proyecto transeccional y que esta administración no tendrá tiempo suficiente para poner en operación el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero lo importante es que México cuente con un aeropuerto de clase mundial para impulsar su desarrollo durante los siguientes años y décadas. Estamos actuando con el sentido de responsabilidad
y no mirando en qué podemos entregar en el muy corto plazo. Este es un aeropuerto que merece la capital de los mexicanos y que merecen todos los mexicanos, y por eso la firme decisión del Gobierno de la República de llevarlo a cabo. Bueno, ya desde el 2014 se mencionaba desde el gobierno federal que se tomó en cuenta las características de la zona y qué tanto afectaría o no a las comunidades. Nada más hay que recordar que eso fue en 2014 y para 2018, ya cuando estaba por concluir la gestión de Enrique Peña Nieto, pues hasta ese momento continuaban las exigencias de habitantes del Estado de México, justamente por pasar por encima de sus derechos como comunidades, por no ser consultadas o escuchadas sobre estos efectos que podría tener la zona y de los que les vamos a dar más detalles aquí a continuación. Antes hay que recordar que entre las razones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de Javier Jiménez Espriu analizó para cancelar el aeropuerto en Texcoco estaban distintas modificaciones al alcance del proyecto que se acordaron sin la autorización oficial de la Secretaría de Hacienda, así como cambios en el presupuesto y el inicio de operaciones. Por ejemplo, en la terminal de pasajeros del Preplan maestro del 2014 de este aeropuerto se consideraban 472,000 metros cuadrados de superficie. En 2015 ya habían aumentado a 743,000 metros cuadrados y para 2018 ya eran 792,000 metros cuadrados. Otro ejemplo, la torre de control pasó de 10 a 19,000 metros cuadrados. Y el gobierno de López Obrador también reportó en su momento que 76% de los 692 contratos suscritos para el aeropuerto fueron asignados directamente, es decir, sin licitación, sin concurso, lo que desde entonces ya había planteado la existencia de irregularidades. Vamos a recordar una entrevista que en marzo del 2022 dio el exsecretario Jiménez Espriu aquí a los periodistas, en donde recordó que en esta obra se encontraron sobrecostos, por ejemplo, en la creación de pistas. Vamos a escuchar cómo lo dijo el exsecretario de Comunicación y Transportes. De los cerca de 692, si no me equivoco el número, contratos que se plantearon en el aeropuerto de la Ciudad de México, que se firmaron en el aeropuerto, el 76% de los contratos, no el 76% del monto, sino el 76% de los contratos fueron contratos asignados directamente, sin licitación, sin concurso. Ahí hay pues la presunción de muchas irregularidades. Pero además de eso, las pistas del aeropuerto de Texcoco, cuya normatividad exigía 4 kilómetros de longitud y 45 metros de ancho, las habían hecho de 5 kilómetros de longitud y 60 metros de ancho. Eso, para cualquiera que sepa sacar el área de un rectángulo, se da cuenta que es el doble de metros cuadrados. Entonces, un negocio, una pista que costaba 4,000 millones de pesos regular, pues costaba 8,000 millones de pesos en el contrato. Bueno, ahí recordamos este ejemplo de una pista que pasó de costar 4,000 millones a 8,000 millones de pesos, nada más para ejemplificar esta cuestión de los sobrecostos registrados en el Aeropuerto Internacional de Texcoco. También en el cronograma presentado en 2014 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se estableció que la primera etapa del proyecto se terminaría en octubre del 2018 e iniciaría operación en 2020, con un presupuesto de 169,000 millones de pesos, pero para 2018, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de López Obrador, aunque se seguía hablando del mismo presupuesto en dólares, en pesos se incrementó a 305,000 millones y para 2022 era el año que ya se mencionaba como inicio de operaciones.
Desde entonces, la dependencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, alertó que no había certeza de cuándo podría quedar terminada la obra, tampoco del costo total, por lo que describieron al aeropuerto como un pozo sin fondo. Los cambios en costos y las fechas previstas para que el aeropuerto operara no fueron transparentados, pese a que desde julio del 2016 la empresa norteamericana Parsons, que fue contratada como gerente del proyecto, ya había señalado en un oficio dirigido al grupo aeroportuario de la Ciudad de México, que es el que estamos viendo en pantalla, que el costo de la primera fase del proyecto se elevaría a entre 16 y 17 mil millones de dólares. Y ya desde ese proyecto, desde ese escrito de julio del 2016, se planteó que el aeropuerto iniciaría operaciones hasta septiembre del 2024. Pero en ese momento, cuando se decidió la cancelación del aeropuerto, no se había transparentado estas estimaciones que hizo Parsons, la empresa contratada como gerente del proyecto. Y estamos viendo justamente en pantalla lo que informaba ya desde entonces esta empresa norteamericana, y donde se mencionaba septiembre del 2024 como la fecha de inicio de operaciones del aeropuerto. La Secretaría de Comunicaciones expuso en 2019 lo siguiente: nunca se hizo del conocimiento público ni del Consejo de Administración, suponemos que ni de la Secretaría de Hacienda ni de los inversionistas de bonos, y en ningún momento fue informado el equipo de transición del nuevo gobierno. Esto en referencia a los cambios de presupuesto, pero también a los cambios de fechas que ya se tenían previstas para arrancar con el aeropuerto. Y a eso se suman lo que registró la Auditoría Superior de la Federación, que identificó distintas irregularidades en la construcción. De acuerdo con 5 auditorías que hizo esta dependencia a distintas obras referentes a la fase 1 del aeropuerto, en 2017 se informó de un posible desfalco al erario por 328.125.425 pesos. Y en esa auditoría se recordó que como parte de la fase 1 de este aeropuerto se llevaron a cabo trabajos de construcción del proyecto integral de la barda y del camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para este nuevo aeropuerto. Esa parte estuvo en manos de la Sedena a través de un convenio de colaboración con el grupo aeroportuario. Pero lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación a la construcción de esta barda es un daño al erario por 38.098.914 pesos por pagos realizados sin que el grupo aeroportuario se cerciorara de que las cotizaciones presentadas acreditaron que este costo propuesto por la Sedena sí estuviera dentro de los valores del mercado. Y con todo este antecedente, con toda esta información que ya es pública, pues en el documental que se ha difundido recientemente en YouTube, el expresidente Peña Nieto pues fue cuestionado sobre irregularidades en la construcción de este aeropuerto, y él aseguró que no se ha comprobado un manejo inadecuado de recursos públicos destinados al aeropuerto. Dijo lo siguiente: no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado que haya un manejo acorde con las mejores prácticas. Y esto, se los decíamos, lo mencionó en la serie documental de 4 episodios que fue producida por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y de la que se han difundido distintos fragmentos en redes sociales durante los últimos días. Algo de lo que también es importante recordar es que, de acuerdo con el expresidente Peña Nieto, cuando presenta la construcción de este aeropuerto, él dijo que desde el primer día de su administración, es decir, en 2012, ordenó que se realizaran estudios técnicos, análisis de factibilidad financiera y de rentabilidad social para definir cuál es el lugar idóneo de la construcción del nuevo aeropuerto. También dijo que
su administración se encargaría de contemplar el cuidado del medio ambiente y que este proyecto en general estaba diseñado para mejorar la salud ecológica de la región. Eso es como lo presentó el expresidente Peña Nieto en 2014. Pero solo los primeros años de construcción de este aeropuerto dejaron afectaciones ambientales. Por ejemplo, en los cerros de las localidades del Estado de México cercanas al terreno, en donde se realizaron actividades de minería para extraer las piedras que se utilizarían en el aeropuerto. En general, la extracción de materiales y el relleno de los humedales afectaron el sistema hídrico y provocaron la devastación de cerros como el Tetzontle, donde justamente se realizaba minería para estas obras. Por ejemplo, en 2018 la organización ambientalista Greenpeace planteó lo siguiente justo por los daños ambientales registrados por las obras del aeropuerto en Texcoco. Los territorios donde se extrae el material pétreo para rellenar el lago, excavación y destrucción completa de cerros en busca de Tetzontle y los poblados en donde se depositan los lodos tóxicos derivados de los procesos de extracción junto a sus habitantes, también se ven afectados por el megaproyecto. Y también desde entonces se alertaba porque los impactos ambientales incluirían el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, que se agravaría la mala calidad del aire y también pues se esperaba la destrucción del hábitat de miles de aves migratorias que anidan, buscan alimento o transitan en esa zona. Algo que más adelante en 2022 pues se detalló cuando el lago de Texcoco se declaró por el gobierno federal como un área natural protegida y en ese entonces, 2022, se informó que se tomó esa decisión para proteger a 678 especies que habitan en el lugar, 107 de las cuales son endémicas. También en ese año 2022 se informó que al menos 250,000 aves migratorias pues acuden a este lago de Texcoco, que ya es un área natural protegida. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre esta defensa del expresidente Peña Nieto al aeropuerto internacional de Texcoco. Ella dijo que lo que realmente es relevante es el impacto ambiental que hubiera tenido la obra en caso de que hubiera continuado. Dijo, se iba a construir un aeropuerto en un lugar con hundimientos, un vaso regulador de agua que recibe escurrimientos en temporada de lluvias. Y planteó incluso que si se concretaba el proyecto, las inundaciones en la zona metropolitana habrían sido aún más graves. Vamos a escuchar qué dijo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta defensa del expresidente Peña Nieto al aeropuerto de Texcoco, que ya se suspendió. Pues es muy pronto como para saber por qué sale en este... Es un documental, ¿no? Sí. Lo importante sobre el aeropuerto es que más allá de si hubo malos manejos o no hay investigación sobre el recurso que se utilizó para la construcción del aeropuerto, la esencia es que se iba a construir un aeropuerto en un lugar con hundimientos, que es un vaso regulador de el agua que sale de la zona metropolitana del Valle de México en época de lluvias. Estas inundaciones que hemos visto, si hubiera estado el aeropuerto, hubieran sido peores, porque no hay un canal para distintos ríos que llegan a esta zona. Y la otra es que querían convertir el aeropuerto actual de la Ciudad de México en un desarrollo inmobiliario. Y ahí es donde estaba el gran negocio. 700 hectáreas que querían convertir en un nuevo Santa Fe, con la venta de predios y la construcción inmobiliaria. Entonces, esas fueron las razones por las cuales se decidió, por el pueblo de México además, porque hubo una consulta, que el aeropuerto se hiciera en Santa Lucía.
Bueno, Mon, mientras nos exponías todo este tema de las irregularidades que responden a la pregunta del expresidente Peña Nieto de por qué se canceló, pues precisamente nos hace recordar pues hace una década y pues el sexenio, uno de los sexenios, si no es que el sexenio más corrupto en la historia de México, como decía Gerardo Meléndez, y pues Rodolfo Salas también recordaba esta cuestión de la consulta ciudadana para ver si la ciudadanía quería o no cancelar este megaproyecto que implicaba bastantes recursos y al final fue un sobrecosto como detectó la auditoría y tú planteaste. Ya solo por último acá nos preguntaban, perdí el nombre de la usuaria, pero nos preguntaban qué es el CEI, es decir, este Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que publica este documental donde cita bastantes fuentes, pero obviamente llamó la atención precisamente Peña Nieto, que también nos planteas desde el día 1 de su gobierno ya empezó a arrancar este megaproyecto que iba a tener inversiones de poderosos tan grandes como el propio Carlos Slim, el empresario más rico de México. Ahora también preguntaba quién está detrás del CEI. Pues durante mucho tiempo fue director Enrique Cárdenas Sánchez de este CEI y precisamente renunció a la dirección en el 2017 para contender por la gubernatura de Puebla. Quería primero por Morena, pero no pudo serlo de esa manera, entonces fue abanderado por otros partidos. Bueno, ese es el CEI, y sí, tiene una postura más neoliberal que progresista y también es conocido por sus documentales que hablan respecto a la crisis bancaria del 85, también con esta postura neoliberal a favor de la banca, por supuesto, cuando hemos expuesto aquí en Dos con Todo también la clase de fuentes de riqueza de la banca, que es pues básicamente extraer a los clientes con sus altas comisiones y altas tasas. Bueno, dicho lo cual, es momento de irnos ya a la sección de al cierre con el tema de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, pues detenido hace unos ya meses y precisamente extraditado a Estados Unidos. Desde que se dio a conocer esta información, que es que se va a declarar culpable para colaborar con autoridades en otros juicios, pues en redes sociales no han dejado de decir que pues probablemente va a cantar información bastante importante sobre otros cárteles. Bueno, la información es que Ovidio Guzmán, alias El Ratón, llegó ya a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, a donde fue extraditado para declararse culpable ante la Corte de Distrito Norte en Illinois. Con ello se abre la posibilidad de que el hijo del Chapo Guzmán colabore como testigo en otros casos en contra de narcotraficantes. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía de Estados Unidos no ha confirmado la existencia de un trato en ese sentido. Guzmán aceptó el trato al firmar un consentimiento para transferir su caso de la Corte de Nueva York a la Corte de Illinois, esto de acuerdo con el documento compartido por los periodistas Jesús García y Keegan Hamilton. Va a tener que oficializar esta declaración de culpabilidad ante el juez durante la audiencia que se llevará a cabo tan pronto como el próximo miércoles 9 de julio. Él firmó un documento que decía lo siguiente: deseo declararme culpable del delito imputado, es decir, narcotráfico, consentir que el caso sea resuelto en el Distrito Norte de Illinois, ya no en el de Nueva York, donde me encuentro detenido, y renunciar al juicio en el distrito arriba mencionado, es decir, el de Nueva York. Pues ojo con el 9 de julio y con los días siguientes respecto a lo que pueda declarar Ovidio Guzmán, que se va a declarar culpable de narcotráfico. Duli, también tenemos información internacional. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó este martes que la próxima semana realizará una visita oficial a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, después de que lo que calificó como la gran victoria frente a Irán. En un comunicado anunció que espera reunirse con los secretarios de Defensa y el secretario de Estado, con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y con el enviado de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff. También adelantó que espera reuniones con líderes del Congreso y del Senado estadounidense. Insistió en aprovechar, así lo llamó, el éxito de esta ofensiva contra Irán. El primer ministro de Israel también ha dicho que es necesario acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los misiles lanzados por Irán en respuesta a los ataques de Israel.
Nada más hay que tomar en cuenta que apenas el 27 de junio el presidente Trump planteó la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. Esto después de que el ejército de Israel rompió en marzo el acuerdo que ya había alcanzado en enero con el movimiento de resistencia islámica Hamás, un grupo que no se ha pronunciado por ahora sobre la posibilidad de un acuerdo, pero ya se deja ver con este anuncio que hace Trump el 27 de junio, pues la posibilidad de que se hable nuevamente de un acuerdo para un alto al fuego en la Franja de Gaza, algo que dialogarían tanto los funcionarios estadounidenses como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Pues después de la pausa entre Irán e Israel, también es alentador que vayan a tener al menos una tregua allá en Gaza. Pues es lo que dicen, lo que dice desde Israel. Ajá, falta justamente la opinión desde Palestina, ¿verdad? Pero es lo que se prevé, una reunión en Estados Unidos entre el primer ministro de Israel y funcionarios estadounidenses para la próxima semana. Bueno, pues gracias y con eso nos despedimos. Rodolfo Salas, ya le iba a decir dónde se puede ver este documental, pero al parecer es sarcasmo. Dice, voy corriendo a ver ese documental de SEI respecto a el Nice Emena. Pues ya viste con todo que trajo Mon para recordar y escarbar por qué se canceló, por qué terminó cancelándose. Que justamente su sustituto hoy, el AIFA, estuvo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum recibiendo un avión de Mexicana en este proyecto gubernamental de recuperar esta aerolínea que fue quebrada en su momento. Dice Hugo González que ya me veo cansada, ya váyanse a descansar y apenas es martes. Pero pues acuérdate que estoy fregada. Sí, ya. creo que te iba a decir, ya te vas a ir, pero nada más les dijiste que estabas lastimada y no... Me recomendaron que me truenen la espalda. Pues yo no te veo cansada. No, pero ya vámonos Aquí, de todas sí, formas. aquí te están dando ánimos para seguir porque apenas es martes, Dul. Pues bueno, pero ya es julio. Sí. No sé de qué sirve eso, pero ya es julio. Gracias, Ilse García en producción, Pau Soto en operaciones, Ana de la Torre está ayudándonos en cámaras, les decíamos recuperación, anda gripienta. Sí, Dul, ya con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos mañana, ya lo saben, aquí 8:30 en Dos con Todo. Nos encontramos cultivando lechuga hidropónica netamente con agua de niebla en el desierto más árido del planeta. Ya hemos tenido otros cultivos que no han dado resultados, por eso nos hemos inclinado con la lechuga. Somos capaces de juntar 1.000 a 1.400 litros de agua en estos parajes inhóspitos, en donde claramente no somos favorecidos por la naturaleza en otros aspectos, pero sí tenemos el potencial de vida que es el recurso hídrico. Y la cosecha se ve que no es mala, que es un alimento súper sano. Están en estado de agua que con los nutrientes, porque esta agua que viene de la Trapaniela es una agua netamente neutra, así que no tiene minerales, que de cloro, no tiene nada. Conocemos el potencial que tiene y sabemos que puede ser una opción y una solución para distintas escalas de necesidades de agua en distintos territorios donde hay una escasez hídrica importante.